Shalom. Vamos a seguir entonces un tiempo que no estudiamos. Vamos a seguir con las leyes, ahora ya estamos después de las leyes de la Shona Ra, con el tema con la parte de todo tipo de citas de los sabios para fortalecernos, para entender más profundamente la gravedad de este tema. Eh, Muy bien, entonces dice así, en la letra Het, octavo, Ameavete Torato, pierde su Torah. Que vamos a ver qué dice. Amedavel la Shonarra, el que habla la Shonarra, Meavete Torato Shepeyado, pierde la Torah que tiene en su mano. Así dice el Midrash Shohartov. Upogien Gambe Dilbea Kedushash, Piv. Y según el Zohar, él daña su Divrei Torah que sale de su boca. O sea, pierde parte de la Torah que ya ha, ha adquirido con el tiempo de estudio. Y también, como tiene la boca sucia, su Divrei Torah, cuando él habla de Torah, ya no es lo mismo. Tet, tefilá she'ena mitkabelet, una tefilá que no es aceptada. Amedabel la Shonarra, el que habla la Shonarra, en tifilato mitkabel lifnei Hashem itbaraj. Según el Zohar, otra vez, según el libro del Zohar, que es secreto de la Torah, está hablando que el que habla la Shonarra y no se cuida de este pecado, su tefilá no es recibida por Dios. Una boca que está pecando, que está en contra del deseo divino, ahora él habla con Dios. Entonces, tenemos que limpiarnos, tenemos que, el mismo, es como una vez escuché, no sé si va a aparecer acá más adelante, tú traes un sacrificio en el templo con un vaso de oro precioso, pero si ese vaso que está haciendo esta ofrenda está sucio, está impuro, tú tomaste algo, hiciste algo prohibido con él, y ahora le lleva esa ofrenda en ese vaso, a Dios lo va a recibir. Entonces, igual nosotros, nuestra boca que habla de Torah, que reza a Dios, cumple la mitzvah de honrar a Dios y de servirlo con nuestra boca, pero la tenemos sucia, asquerosa con la Shonará, ¿cómo podemos traer una ofrenda con este utensilio? Algo parecido a eso. Yud 10. Lekeler tashdijunoto. Al perro hay que tirarlo. A mesaper o shomea la shonará. El que habla o escucha la shonará, que nosotros sabemos que la prohibición es tanto para el que está hablando como el que escucha cuando él cree lo que le están diciendo. Raúl que ya eligió la clave debería, es lo adecuado para esta persona es que sea tirado hacia los perros. Así dice en el Talmud. O sea, alguien que hace un daño tan grande a los demás, eh, entonces hay que ver ahí en la Gemara para qué, por qué explican así. Es tan grave que debería caer que con los perros. Eh, todo esto nos hace entender que la visión, que se ve algo, como dicen los sabios, terriblemente pasa, que cuando una persona peca una vez, dos veces, tres veces, se le hace permitido. Él pierde la sensación de la gravedad de todo esto. Y como dijimos tal vez la semana pasada o antepasada, que este pecado es, eh, es un tipo de rebeldía frente a Dios grave. Porque aparte es como que una de las mitzvot de la Torah para ti se borró. Y nosotros sabemos, como ya dijimos varias veces, que eso se llama mumar, que es como que esta mitzvah tú no la aceptas. Cuando una persona tiene el yugo divino sobre él, cada palabra del rey es preciada y importante y valiosa tremendamente. Y cada prohibición, cuando nosotros dejamos de cumplir esto, es algo que nosotros le quitamos todo el valor al deseo del rey. No nos interesa, no le damos valor, no le damos importancia. Entonces aquí nos dice todo tipo
cita de la gravedad de esto. Seguimos. Yud Aleph. Bashamay Mesaprima Bonotab. En el cielo se cuentan sus pecados. Beshash Adam Mesaper la Shonarra. Cuando uno acá está hablando la Shonarra, no alguien clapa mitad, ¿quién es mitad? Se hace contra él, como nosotros sabemos, está escrito en la Torá, en los Salmos, Hashem Tilhal Yamineja. Dios es tu sombra a tu mano derecha. ¿Qué significa tu sombra? Cuando tú levantas la mano, la sombra levanta la mano. Cuando tú bajas la mano, la sombra baja la mano. Él es como tú. Dicen los sabios, de aquí se aprende algo muy importante. Como tú eres con los demás, son contigo del cielo. Si tú eres una persona generosa con los demás, del cielo son generosos contigo. Si tú eres una persona dura con los demás, del cielo van a ser duros contigo. Si tú estás viendo las cosas negativas de los demás, si tú perdonas a los demás, te perdonan del cielo. Si tú eres muy duro para perdonar, así van a ser contigo. Si tú cuando el hombre está contando acá la Shonara, no alguien clapa mitad, quien es mitad, en el cielo van a hablar también, como tú estás ocupado en la parte negativa, cada uno de nosotros, como dijimos también varias veces, tenemos alma divina y alma animal, tenemos cosas positivas y cosas negativas. Las cosas negativas, Besrat Hashem, yo tengo que trabajar con eso, no todas son muy fáciles de cambiar. Tal vez me va a tomar tiempo en cambiarla. Así Dios me creó con estas cosas, o tal vez las adquirí con el tiempo, las aprendí de los demás, o las vi en distintos lugares y yo las adquirí para mí, costumbres nuevas, que son cosas negativas, pero hay cosas que vienen de mi naturaleza, y cambiar eso va a tomar bastante tiempo. Y Dios tiene paciencia, sabe que yo tengo que cambiarla, con el tiempo voy a tomar más conciencia, más temor a Dios, más entendimiento de la verdad de todo esto y lo grave que todo esto, y yo voy a tener la fuerza de cambiar con el tiempo. Entonces, pero me va a tomar tiempo, tal vez todavía estoy haciendo este pecado y alguien se va a fijar en mí y va a empezar a hablar mal de mí. Como tú te fijas las cosas negativas mías y no me juzgas para bien y no me tratas de ayudar, tal vez algún consejo, algo así, si no solo ves lo negativo y hablas de esto. Tú también tienes en el cielo pecado y cosas negativas. Y en el cielo van a juzgarte por las cosas negativas y le van a dar un peso y van a ponerla en primera, ¿cómo se llama? Eh, Van a resaltar estas cosas en vez de las otras. Entonces tal vez pueden hacerte un juicio duro allá. No alguien clapa, mira que mira, vegan vaya y me saprime esta monota. Y así dijo el Rabbi Jaime Vital, el estudiante, el gran estudiante del área Kadosh. Entonces, tú estás interesado, estás ocupado en la parte negativa, del cielo van a ser contigo también igual. Al 12, Yudbet. Alma Geshamim Netzarim. ¿Qué es lo que causa, dice en el Talmud de Tanit, que la lluvia pare, no baje, no llueva? Amar Rabbi Shimon ben Pasi, dijo de Rabbi Shimon ben Pasi. En la Geshamim Netzarim, el Abishvil, Mesapre la Shonará. Una de las cosas que nosotros sabemos que, como dice en el Kriyat Shema, y ustedes van a ir detrás de mis mitzvot y van a tener la lluvia en su tiempo y bendiciones y cosecharán. Y cuando hagan algo, vayan con sus pecados. Una de las cosas que Dios causa es que pare la lluvia, pare la abundancia, pare la panasa. Una de las cosas que causa esto también es la Shonará, los que hablan la Shonará. Además que una persona que hace un pecado, vale, hay que recordar lo que dice el Rama en la ley de Chubá. La Shona Ra es un pecado de la Torah, que antes de hacer un pecado de la Torah nosotros tenemos que estar dispuestos a dar todo nuestro dinero antes de hacer un pecado de la Torah. Pero hay lo que se llama Vale y la Shona Ra. ¿Qué significa Vale y la Shona Ra? El que no habló hoy día por error y no se cuidó, y espero que haga Chubá, y se arrepienta y pide perdón y se cuide más. Pero Balei y la Shonara es los que viven de esto, ya son dueños de esto, es parte de ellos.
Y dice el Ramama y trae lo que dicen los sabios, que Balei Lashon Hara no tiene mundo venidero, si no hacen chubá antes. Entonces, un pecado que tú lo haces miles de veces al día. ¿Eh? ¿Quién va a comer algo prohibido? ¿Quién va a hacer un acto prohibido? Y si lo hizo, Dios no lo quiera, eh, hasta que lo haga de nuevo, pues seguro que va a reaccionar, va a tomar conciencia, le van a decir la gravedad de esto. Pero la Shonara, cada palabra de la Shonara que tú hablas mal de otra persona, es un pecado de la Torah, cada palabra. Y en el día tú puedes hablar miles de veces, miles de cosas sobre una persona y otra persona y otra persona. Entonces, este es un pecado que con mucha facilidad se repite, se repite, se repite. Una cosa que se hace con, con tanta frecuencia, tantas veces el mismo pecado, entonces el daño que hace es terrible. Y por eso puede haber efectos tan terribles como Dios no lo quiera a uno perder su mundo venidero, causar daño en la creación, como uno por sus acciones puede elevar la creación y ayudar en la creación y que haya abundancia y bien. Cuando tú haces una bendición, tú traes abundancia al mundo de un alimento. Acá puede parar esa abundancia. Seguimos. 13. Yud Gimel. Akadosh Borju Maasimu Makshiv. Amar Rabbi Yohanan. Dios escucha y pone atención de lo que tú estás hablando. Amar Rabbi Yohanan Mishum Rabbi Yossi Ben Simbra. Dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Yossi Ben Gisma. Kola Mesapel la Shonara Kilu Kufer Bekar. Todo el que habla la Shonara se parece a una persona que él está declarando que no cree en Dios, que el ramo de la ley de Chubá, de nuevo, que es una de las bases de recopilación de todas las citas de los sabios y de la ley en sí, de Chubá, en su libro de Chubá maravilloso, explica que ahí todo Israel tiene mundo venidero, toda persona de Israel en general tiene mundo venidero, pero hay algunos que ellos eh, están en contra de la Torá o no creen en Dios, que aún parte del pueblo de Israel no tiene mundo venidero. Y uno es Kofer Beikar, uno es que no cree en, en Dios. Tamoshe, entonces dice acá, el que habla la Shonara es como Kofer Beikar, es como que tú estás declarando claramente que tú no crees en Dios. Esta es una acción que declara libre y claramente que tú no crees en Dios. Entonces es una cosa terrible para ti. Tamosh el Dabar, Kataba Yereim. La explicación escribe un sabio que se llamaba Yereim. Kimish Medaber Lashon Hara Nisar Shelo Ishmenu Aishu Tohu Megane. Generalmente una persona que habla Lashon Hara de otra persona está cuidándose que el otro no le escuche. Botaya Ushojeach que Akadosh Borju, She'en Dabar Ne'elam Mimeno. En ese momento, él se olvida que Akadosh Borju, Dios, que no hay algo que está oculto para él. Está escuchando sus palabras. La gen begin talmutom elokim, un exav que coferbo. Y así como él no tiene la conciencia de Dios, no está pensando en él, no tiene la gen, entonces es como que él fuera una persona que para él no hay Dios. 14. Garúa minaretija. Es peor que matar. Avon la Shonara nace que Yadua Bishnaim. La prohibición de la Shonara, como es sabido, se hace con dos personas. Amedaber lorak sheu jote beatzmo. El agam machtieta shomea. El que habla la Shonara no solo que está pecando en sí, sino que él está haciendo pecar a otra persona. El que lo está escuchando, él lo está haciendo caer en un pecado. Al que Ambruja salí. Por esto dijeron los sabios, y dijeron los sabios,
de bendita memoria, Kashea Martínez Jabró, yo termino algo, que el que hace caer a otra persona en pecado es peor que matarlo. Veo chaorgomo, yo termino hablando, porque el que mata a una persona, Dios no lo quiera, lo saca de este mundo. Area Mahtimut, si minolam, hace un minolam. Pero el que hace pecar a otra persona, lo está sacando no solo de este mundo, sino del mundo venidero también. Entonces, peor. 15. Beot Lashon Hara Mapsidim Memlechamot. Está escrito en el Talmud de Jerusalén, de Jerusalén. Beyemei Ahab, Af Shayu Israel Ovdim Avodah Zarah. En el tiempo de Ahab, del rey Ahab, aunque estaban pecando muy, muy terrible y hacían idolatría. Hay un menachim b'milchamot, yemnei shelo haya bahem amon la shanara. Pero había unidad en el pueblo y no hablaban uno contrario de otra persona, aunque hacían el pecado grande de idolatría, pero hablar mal, había unión en el pueblo, aún por esto, por este mérito, ganaban la guerra. Lo que empezó Yemei Malchut Shaul, no así al final del tiempo del rey Saúl. Afalpi, Shelo haya baem abona bodazara, aunque ellos no hacían idolatría. La Torah está betifarta de Israel ayubekiba, y el pueblo de Israel estudiaba la Torah y estaban, conocían la Torah. Bejol sotayumapsim bemilchamotaem, aún así perdían la guerra. Mishum shayub beneem balei lashon hara, que doy caer basifim, porque había entre ellos gran persona que era importante, como Doeg, que dicen que él, por haber hablado mal de la ciudad de los Kohanim, murió toda esa ciudad. Entonces, perdía la guerra. Entonces, tú ves acá que el daño, nosotros sabemos una cosa muy importante, que estamos todos unidos, el pueblo es como un solo cuerpo. Es como cuando cuentan los sabios este ejemplo que hay en un gran barco que tiene muchos camarotes, muchos cuartos, y ahí de repente empiezan a ver que está entrando agua. Entonces, muy bien, entonces seguimos, seguimos. Eh, y el 16, Itarón o Migrat, es algo positivo o algo negativo. Itarón Adam, Mikol Balea Jaim, o Nefesh Amedaveret, Shebará Boakados Borjo. Una diferencia especial que tiene el hombre con los animales, con el resto de las criaturas, es que Dios le dio a él la posibilidad en su alma de poder expresarse, de poder hablar. Es una cualidad especial. Ula mitaron, ula adam rak, mu mishtamesh bekoja dibur, leitiv. Pero esto realmente es algo, un beneficio para él, una cosa especial para el hombre, si él lo ocupa en forma correcta. Lo que ni mu mishtamesh bedibur arra, garuo mina bema, porque si él lo ocupa para hacer una prohibición como la Shona Ra, él se vuelve peor que un animal. Mimne Shei, Lefajot, en Vallejole le calqué el Bedibur, porque ella por lo menos no puede hacer un daño con sus palabras. Entonces el hombre que tiene una capacidad de expresarse y todo esto, un regalo de Dios que es algo tan maravilloso, y puede expresar ideas y puede expresar conocimiento nuevo, que un animal no lo puede hacer. Entonces nosotros perdemos y este beneficio que Dios nos dio puede ser en contra. 17. Yutzai, rega shemstika, un momento de silencio. Alcohol rega berrega shemstika. Adam, Shadam, Josem et Piv, Usohel ora ganus, Shenkol malach be ubria le shaer.
El Gaón de Vilna, de santa y bendita memoria, escribe que un momento, cuando tú ibas a hablar algo prohibido y te frenaste y te callaste, tú vas a recibir por este esfuerzo tremendo que hiciste, por este deseo de cumplir la voluntad de Dios, parte de esta luz que se creó en la creación, que ahora estamos justo empezando Bereshit de nuevo, Génesis, que Dios creó la luz al principio y la ocultó para el bien de los tzadikim. Entonces cada uno de nosotros va a recibir esto por el esfuerzo que tiene que hacer de vencer su naturaleza que quiere hablar cosas negativas. 18. Ej linatzel minagino. ¿Cómo salvarse del juicio divino en el mundo espiritual, en el Geinom, que es como el infierno, Dios no lo quiera? Amar a Kadosh Baruj Hu, dijo Dios, así está escrito en el Midrash. In retzonjei limalet min ha-Geinom, si tú quieres salvarte de este terrible problema del Geinom, arjiku atmejem min lashon hara, aléjense de la Lashon hara, vaten sujim ba'olam hazeh u'ba'olam haba. Ustedes tienen el mérito de salvarse en este mundo y en el otro. Está en el Talmud, en el Midrash de Tanjuma de Metzorah. Metzorah es lepra, que ahí se habla seguro en esa parte del Midrash, que una de las cosas que trae esta enfermedad es la Lashon hara. Seguimos, 19. Midá que neged midá le mata. Como tú eres con los demás, son contigo. Animnami le da la Lashon hara al ajerim. El que se abstiene de hablar mal de los demás. Sojele midá que negue midato. Él recibe, como él se comportan con él. Al yedesh mirad leshono, umesir malasmo, kinat anashim. Él, y no solo que como tú te comportas, se comportan contigo del cielo, sino del cielo dirigen que como cuando uno tiene que recibir algo bueno del cielo, llevan una persona que quiere dar y te da a ti el bien que Dios quería entregarte por medio de una persona, o cuando hay algo difícil. Hay alguien que se vuelve emisario de Dios para hacer esto que tiene que llegarte, o bien, o lo contrario, Dios no lo quiera. Entonces dice acá, el que se cuida se abstiene de hablar mal de las personas, de la Shon Hara, על ידי שמירת לשונו מסיר מעל עצמו קנאת אנשים, הכל יהובהו ולעולם לא ידברו עליו רע. Dice el Aria Kadosh que como tú te esfuerzas en no hablar de los demás, también contigo Dios va a arreglar que no hablen mal de ti, la gente acá en nuestro mundo, y no haya envidia frente a ti, contigo, que eso causa odio y el odio causa hablar mal de ti. Entonces, por este esfuerzo que tú haces, Dios arregla que gente frente a ti no hable mal y no tenga envidia de ti, como tú te esfuerzas por hacer con los demás. 20. Midá que neguen midá, le mala. הכובש את עצמו מלדבר אודות מגרעותיהם של אחרים, ומחפש תמיד לדונה לקו זכות. Una persona que se controla, se domina de no hablar negativo de los demás y trata todo el tiempo de buscar cómo jugarlo para bien. No hay inclapá, gamken, le mala, malajeyashar, melamdim alazhut. También esto despierta en el cielo cuando se les juzga a la persona que hablen de ti en forma positiva y te juzguen para bien. Como tú juzgas para bien, te van a juzgar a ti para bien. Dejémoslo hasta acá hoy día. Que estén muy bien. Shanato, vamos metucá para todos. Y que tengamos un año muy dulce, Besrat Hashem, con tú.